actualidad política de este año, 1988, es ya parte de la historia, fundamentalmente porque el licenciado Carlos Salinas de Gortari ha sentado las bases para la renovación política de nuestro país. 4 han sido los discursos que definen su pensamiento político. El primero fue en Puebla, el 22 de abril, en donde se refirió a la democracia y a la descentralización. Hace mucho tiempo que no había definiciones, propósitos y compromisos como los que expuso en Puebla. La democracia, en la idea política de Salinas de Gortari, no es una palabra hueca, es un propósito de gobierno y un compromiso con México y con la historia de su futuro. No concibo al Estado como el antagonista de la sociedad civil, sino como la organización política de la propia sociedad. Por eso, la democracia no es una victoria de la sociedad sobre el Estado. Por eso la democratización del país no pasa por el camino de debilitar al Estado y suponer que se requiere un simple traspaso de poder a la sociedad civil, la cual, además, no es homogénea, pues tiene grupos con intereses encontrados, a veces enfrentados, y grupos minoritarios de presión. Ciertamente necesitamos ampliar los cauces de participación social para que se siga construyendo una sociedad más fuerte, más unida, mejor organizada y representada. Pero necesitamos también fortalecer democráticamente al Estado y modernizar su andamiaje institucional. En política no existen vacíos de poder. Al remover una fuerza, otra toma su lugar. Por eso, una sociedad débil alienta al autoritarismo, al burocratismo, a la corrupción y a la ineficiencia. Y un Estado débil no es prerequisito de democracia, sino preludio de anarquía, intromisión extranjera o predominio de intereses oligárquicos. El 5 de mayo, en Villaflores, Chiapas, Salinas de Gortari se refirió al campo y al campesino. Sus compromisos fueron muy importantes, tanto que si quisiéramos encontrar una figura, diríamos que esos compromisos son como agua para la tierra seca, y que Salinas ve en los campesinos mexicanos la base para hacer de México un país más independiente y más justo. He escuchado decir a algunos supuestos expertos que buscar en el mayor bienestar campesino un punto de apoyo para superar las deficiencias productivas que padecemos es una actitud romántica y mera añoranza del pasado, que ya hace más de 25 años que la población rural dejó de ser la mayoritaria en nuestro país y que las nuevas tecnologías desplazarán inevitablemente al campesino del panorama nacional. Muchos no lo dicen con palabras tan claras, pero lo dan a entender cuando proponen soluciones que solo están al alcance de un número reducido de campesinos, por cierto, los más favorecidos. Los demás quedarían al margen en calidad de población sobrante.
Aducen algunas realidades que en algunos países con población numerosa y territorio escaso ya han surgido nuevos métodos para producir plantas cerealeras y hortalizas sin necesidad de sembrarlas en surcos, que utilizan instalaciones parecidas a los laboratorios, que pronto podrán producir con costos más bajos que los necesarios para cultivar los terrenos agrícolas, y que en cuanto lo logren, empujarán gradualmente a la quiebra a la mayoría de los campesinos. No comparto la visión inevitable de esta supuesta modernidad. Parto ciertamente de la necesidad reconocida de producir alimentos para una población que ya alcanza casi 85 millones y que alcanzará alrededor de los 95 millones durante la próxima administración. El país, a no dudarlo, requiere de un esfuerzo superior, extraordinario, de producción y productividad rural para satisfacer necesidades básicas de la población actual y la porvenir. Pero rechazo que ese indispensable avance en el crecimiento del producto agrario se realice a costa del ingreso y del modo de vida de los trabajadores del campo. En Chalco, el Estado de México, el 12 de mayo, Salinas se refirió al reto social. Otra vez su discurso se alejó de las fórmulas y de las frases hechas. Habló claramente de la injusticia y de las diferentes formas en que esta injusticia se manifiesta en nuestro país. Se puso del lado de los más necesitados, se puso del lado de la justicia, de la igualdad, de la razón, en fin, se puso del lado del pueblo mexicano. El gobierno que aspiro presidir propondrá acciones claras y viables y convocará a todos para comprometerse en su realización. Ante los retos actuales, una política social efectiva debe descartar el espejismo de las promesas demagógicas y buscar sustento duradero en una economía sana y fuerte. Por eso, la política social que propongo arranca de la estabilidad económica, de la recuperación del crecimiento y de la prosperidad gradual de las fuerzas productivas. No transigiremos en la erradicación de la inflación, porque su permanencia o su eventual repunte desfigurarían nuestro propósito de desarrollo. No permitiremos que el servicio de la deuda externa se convierta, una vez consolidado el proceso de ajuste, en factor inhibitorio del crecimiento y de la generación de empleo. Y encontraremos la forma para asegurar que el poder adquisitivo del salario se vaya incrementando gradualmente conforme avance la productividad. Crecimiento del empleo, con estabilidad de precios y con recuperación salarial, constituirá el marco general de la política social en los próximos años. A partir de este planteamiento general, quiero precisar mi propuesta por la justicia en 4 ámbitos fundamentales: la modernización educativa, la reestructuración de la red de servicios básicos, el mejoramiento de la vida urbana y el fortalecimiento de la seguridad pública para los ciudadanos. En materia educativa, mi compromiso es fortalecer la cobertura y, sobre todo, elevar la calidad de la enseñanza. Esto es ya un reclamo generalizado de toda la población y un imperativo para nuestro desarrollo. Es impostergable abatir miseria y desigualdades extremas, rezagos ancestrales en muchos casos que no se han superado. La crisis ha multiplicado los reclamos. En cada encuentro de esta campaña he escuchado la demanda de servicios, de clínicas, de vivienda, de agua potable, de escuelas, de medio ambiente limpio y de seguridad en las calles y en el trabajo. También, debo singularizar, he escuchado la queja de los que se sienten vulnerables, indefensos ante abusos de autoridades públicas. Debemos mantener e incluso renovar nuestra capacidad de indignación ante la injusticia y las terribles desigualdades
del México contemporáneo. Salinas de Gortari también tocó el problema del reto económico. Lo hizo en Monterrey, Nuevo León, el 19 de mayo. Nunca se comprometió con soluciones fáciles o mágicas. Sus posiciones son todas de trabajo, de estudio, de modernización. Sus palabras y sus ideas tienen el tono serio de las cosas que son posibles y nos llama a construir con él la esperanza nacional. Tenemos un proyecto económico que se fortalece con la decisión del empresariado nacional de invertir a largo plazo. Un saldo positivo de la crisis ha sido la remodelación de la cultura empresarial, que abandonando esquemas superados de especulación y protección, está dispuesto a enfrentar los retos internos y externos de la modernidad económica. Sin la participación comprometida de los empresarios, es imposible consolidar la base productiva de la nación. Apoyaré firmemente al empresariado mexicano que manifiesta una renovada cultura industrial. De llegar con el voto popular a la presidencia de la República, apoyaré con la fuerza de mi gobierno a los empresarios comprometidos con la nueva estrategia de inserción a las corrientes mundiales de tecnología y comercio, porque en el competido mundo actual no son solo las empresas las que exportan, sino el país entero. Propongo por ello una alianza estratégica con los particulares para la creación de consorcios empresariales exportadores de cobertura mundial, en la cual el Estado desempeñaría su función decidida de apoyo tanto a la comercialización como a la investigación y apertura de nuevos mercados. Ni Estado que subsidie, ni Estado subsidiario. Estado promotor y firme aliado de las empresas mexicanas en la batalla por el comercio mundial. A los trabajadores del campo y la ciudad les ratifico la alianza histórica del Estado, pero ahora renovada para elevar sus ingresos, alentar a sus organizaciones o sindicatos y fortalecer su capacidad de participación en el proceso de cambio. La participación de los trabajadores en la modernización exige diálogo sobre los cambios inevitables en sus fuentes de empleo, capacitación para las nuevas tecnologías y sentido de servicio, a cambio de mejoría en sus salarios reales, mayores oportunidades de avance, más empleos y elevación de su bienestar. Sin la concertación con los trabajadores, no podremos realizar por vía armónica la modernización industrial que reclama México. En Puebla, la democracia. En Villaflores, el apoyo a los campesinos. En Chalco, el reto social. Y en Monterrey, el reto económico. Son discursos que ya forman parte de nuestra historia política. Son la prueba de que Carlos Salinas de Gortari es el candidato que está construyendo el futuro de México porque plantea claramente las ideas con las que nuestro país entrará al año 2000.